Muy bien, pues iniciamos. Buenos días. Bienvenidos todos, bienvenidos David. Vamos a arrancar con el tema los pensamientos. Es muy importante el nosotros tener control de nuestros pensamientos, el saber hasta qué punto tenemos nosotros ese desarrollo, hasta qué punto nosotros somos capaces de controlar los pensamientos. Y pues bueno, vamos a iniciar con este tema tan interesante. Voy a un poquito, como es costumbre, a leerles algo que fui preparando en la semana. Y dice así, dice, el pensar es un atributo que pudiéramos decir hasta cierto grado es exclusivo del espíritu. El cerebro humano solo es el órgano que permite ser sensible a los estímulos. Existe tanto que no podemos percibir. Hay muchísimo que no alcanzamos todavía a entender. Y de los pensamientos como hombre humanos, solo nuestro cerebro percibe una pequeña parte. Dentro de las capacidades del cerebro existen muchas funciones intelectuales que nos ayudan a subsistir en ocasiones parecidas al pensamiento, pero difieren por su naturaleza. Deducciones, imitaciones, proyecciones mentales, pueden ser parte de ese mecanismo de subsistencia propia del cuerpo. Cuando no pensamos lo que hacemos, por ejemplo, tan solo sobrevivimos, gracias a nuestro instinto, a la naturaleza de nuestro cuerpo. Existen múltiples mecanismos que se parecen a los pensamientos, porque ocupan también este órgano que es nuestro cerebro. Mecanismos del sueño para despertar con pesadillas, causando, por ejemplo, cuando el cuerpo corre peligro, o dormir para descansar, y activación de sueños, como cuando los niños o incluso también los adultos soñamos que vamos al baño, ¿no? Por ejemplo, para no cortar el sueño, pues soñamos que vamos al baño. Todos estos mecanismos actúan de forma independiente a nuestra voluntad y no son pensamientos, y sin embargo, al manifestarse en nuestra mente material o cerebro, pueden tener un parecido al pensamiento. Se dice que pensar es la capacidad de tener ideas o representaciones mentales de la realidad en la mente. Y las ideas son representaciones mentales. Sin embargo, como comento, el cuerpo material tiene cierta capacidad para proyectar estas ideas, para generar estas proyecciones, pero con la limitante de que no se puede observar en los animalitos. O sea, los animales, por ejemplo, si una persona nos dice que los animales tienen pensamiento, pudiéramos decir que es correcto, ¿verdad? Los animales, por ejemplo, hacen proyecciones de la realidad en su mente o en su cerebro. Sin embargo, esa línea tan delgada en la cual nosotros nos estamos empezando a mover, en que si el hombre es exclusivo el que tiene pensamientos, o los animales también, es la línea igual de delgada en la que tenemos que dividir en dónde están los pensamientos de la materia y dónde está el pensamiento del espíritu. Las ideas y pensamientos que buscamos son aquellas que podemos tener de forma consciente, despiertos o alerta. Entonces, hasta este punto es importante identificar que existe un cierto grado de pensamiento en la materia, o sea, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de crear pensamientos, eso es verdad. El cuerpo de los animalitos también tiene la capacidad de crear un cierto tipo de pensamientos. Sin embargo, esos pensamientos en general no, digamos que no, para nosotros ahorita en el estudio no son importantes, ¿verdad? Principalmente se le atribuyen a los mecanismos que tiene el cuerpo, que tiene el cerebro, que tiene la naturaleza de cada animal, de cada individuo,
para poder responder a ese instinto de supervivencia. Entonces, esta línea tan delgada en donde cual nosotros no sabemos si los pensamientos son del cerebro, son de la materia, o si son del espíritu, es aquí donde vamos a entrar de lleno ahorita nosotros, ¿verdad? Entonces, sabemos que el pensamiento es esa proyección que nosotros hacemos en nuestra propia mente. ¿Qué tan importante es el pensamiento que se dice que todo el universo fue creado de un pensamiento de Dios? ¿Verdad? Entonces, esa importancia de los pensamientos y principalmente enfocarnos hacia el pensamiento del espíritu. Se dice entonces que el pensamiento es el responsable de habernos creado, de haber creado todo este universo. Es el pensamiento el origen mismo de la creación. Y en cada uno de los hijos de Dios se entregó la capacidad de pensar y fue en nosotros dado la existencia en este mundo que es la creación, donde podemos experimentar el uso de esta potencia. Entonces, por un lado tenemos los pensamientos, por otro lado tenemos la creación. En este caso nos estamos enfocando a la creación material, a todo lo material que podemos palpar. Entonces, a partir del pensamiento surge este mundo. Y en este mundo el Padre nos entrega a nosotros mismos como pequeños espíritus nuestro propio pensamiento, pero además nos coloca en medio de su creación, para que en ella nosotros empecemos a experimentar lo que es el mundo y a desarrollar también nuestros propios pensamientos. Entonces fíjense qué tan bello, tan importante es este tema del pensamiento, que nos deja y nos remonta hacia los orígenes mismos del espíritu. Hablábamos la vez pasada de la resurrección, de la reencarnación, de la evolución. Y este tema del pensamiento es también parte fundamental para entender lo que es esa evolución. ¿Por qué? Porque nosotros al evolucionar estamos aprendiendo a desarrollar también nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es todas esas ideas que nosotros generamos dentro de nuestra mente. Tienen que ir progresando, tienen que ir evolucionando. Y dependiendo de nuestro tamaño, dependiendo de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría, nuestros pensamientos van a ir siendo cada vez pues más limpios, más perfectos. Buenos días, Daniel. Vamos arrancando con el tema, ¿verdad? Entonces, nuevamente, es el pensamiento el origen mismo de la creación. Y en cada uno de los hijos de Dios se entregó esa capacidad de pensar. Y fue a nosotros dado la existencia en este mundo que es la creación, donde podemos experimentar el uso de esta potencia. Mas como los mismos dones y virtudes, solo hasta que aprendemos a usarlo, es que en realidad damos buen uso de ello. Hasta este punto visualicé, cual si fuera una membrana infinita, el pensamiento del Padre, que emitía luz como pulsaciones. Bienvenida, Francisca, buen día. Estamos con el tema del pensamiento. Entonces veía esta membrana que representaba el pensamiento del Padre, que emitía luz como si fueran ondas, pulsaciones, todo en una misma dirección, del centro hacia afuera. Y nosotros transitando en esa malla o membrana, pero al desobedecer, en lugar de seguir la dirección de esa luz, causábamos caos y dolor. Eran como fallas en esa membrana, o sea, tomábamos caminos diferentes a la membrana. Y al ser conscientes de nuestro rastro de dolor, de esa desobediencia, era una tarea para que emitiéramos luz en esa misma dirección que el Padre dio y seguía dando. Pero ese rastro que nosotros dejábamos de desobediencia era como
partes de la membrana que se tornaban en colores diferentes. Y todo ese rastro era parte de nosotros. Y entonces, a la hora de nosotros ser conscientes de todo lo que habíamos hecho, teníamos que ahora restituir y emitir la misma luz que el Padre había originalmente mandado en la dirección correcta. Nosotros, como de alguna forma la habíamos detenido, y ahora era nuestra misión emanar esa luz que nosotros habíamos tocado para que tuviera la dirección original. Y esta visualización que les comparto, pues tiene mucho que ver con la restitución, ¿no? Tiene que ver también con este entendimiento de lo que son los pensamientos. Cuando nosotros actuamos de forma inconsciente o consciente a veces también, de inconsciente principalmente, ¿no? Consciente generalmente no actuamos de forma negativa. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos decir que estamos conscientes. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos errado, de que hemos lastimado a nuestros hermanos, de que de alguna forma desobedecimos al Padre y nuestros actos han causado un impacto en todo lo que el Padre nos ha entregado, ese impacto nosotros tenemos que restituirlo. Desde la vez pasada también hablábamos en la parte de la restitución, de la reencarnación, perdón, de que aunque tenemos múltiples oportunidades de nosotros reencarnar, el detalle está en la restitución. ¿Qué tan larga y tan grande va a ser nuestra restitución? Entonces, si pasamos siglos y siglos y encarnaciones y reencarnaciones desobedeciendo, todo este rastro de desobediencia, de ese mismo tamaño es la restitución que vamos a tener que hacer. Entonces, toda esa luz que vamos todo ese esfuerzo, toda esa dedicación que vamos a tener que nosotros poner para que se dé esa restitución, se ve bastante reflejada en esta imagen, ¿no? que les compartía. El cómo al nosotros dejar ese rastro de desobediencia y tocar la línea original nos llevaba a una vida de amor, de paz, de sabiduría, y nosotros con nuestras desobediencias, pues pintamos completamente diferente esa malla. Y al crear esas como distorsiones, pues ahora nuestra misión es emanar la luz que originalmente el Padre había mandado, pero ahora mandarla a nosotros, ya que nosotros fuimos los que la desviamos, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué tiene el hombre cuando muere? ¿Qué tiene el hombre aparte de ese cuerpo, de esta materia? ¿Qué tiene el espíritu? El espíritu tiene sus pensamientos, su voluntad, su razonamiento, sus sentimientos. Cuando el espíritu se ve atrapado por sus pasiones, es su atención la que lo mantiene exhorto en esas tinieblas. Un pensamiento nos dio vida y el desarrollo de nuestro pensamiento buscamos en este mundo. Y después de este pequeño, ¿cómo podríamos decirlo? De entender este párrafo, llega esta historia para un poco esclarecer esta parte del pensamiento. Había un niño con problemas visuales. Este niño no podía ver los colores. Entonces aprendí a dibujar teniendo la lección solo a lápiz. Pasó de curso y el tema era tonalidades, pero él decía que no le gustaba usar tonos grises y blancos en combinación. Entonces el maestro, desesperado, buscó alternativas y una de ellas, no me pregunten cómo, era darle la oportunidad a ese niño de por un solo día visualizar los colores. Lo lleva a este tratamiento y por únicamente ese día es capaz de visualizar todos los colores de la naturaleza y de su alrededor. Entonces, al entregarle esa oportunidad del profesor de ver los colores, ahora sí maravillado, pues se pone a
a trabajar en esas tonalidades, ¿no? Porque se ha enamorado de los tonos. Y aunque nunca verá nuevamente los colores, él estará representando todas estas figuras tan bellas con su lápiz. Y esto nos representa un poco a nosotros, niños, como espíritus. Igual forma, cuando nosotros estamos en espíritu, a veces todavía no tenemos cierta capacidad de entender ciertas cosas. El Padre nos regala esos colores, nos regala la existencia en este planeta, en este mundo, en este universo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de cosas que podemos ver, que podemos aprender. Y esos colores son esta oportunidad, ese momento en el que el profesor le regala ese instante de ver los colores por un día. Es lo que a nosotros también nos ayuda a aprender. Todo lo que nosotros observamos en este mundo nos los vamos a llevar cuando seamos espíritus. Y nuestros pensamientos van a ser la creación que nosotros vamos a poder emitir. Vamos a poder tener pensamientos de todo lo que vivimos y experimentamos en este mundo, como si fueran colores, ¿verdad? Todas las bellezas que hemos visualizado, experimentado en este planeta, las podemos plasmar como pensamientos una vez que somos espíritus. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos ha regalado ese instante, ese día, como aquí en esta historia del niño, ese día en el que el niño pudo ver los colores, es el día que nosotros aquí en esta tierra podemos ver la creación del Padre. Entonces, los pensamientos son el fruto de nuestro desarrollo. Entre más desarrollados estemos, más pensamientos vamos a tener. Y hasta aquí quisiera hacer como una pausa para saber si hemos o si estamos de acuerdo en qué son los pensamientos. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, porque ahorita vamos a pasar a los diferentes tipos de pensamiento, los propios, los externos, el cómo distinguirlos. Pero quisiera hacer esta pausa si alguien quiere comentar algo sobre qué son los pensamientos, cómo entienden a los pensamientos, y ahorita pasaríamos a la siguiente fase, que es los diferentes tipos de pensamiento, los externos, los internos, y cómo distinguirlos. Adelante si alguien quiere participar. ¿Qué les parece el tema hasta ahora? Bastante interesante, ¿verdad? O bueno, ahora sí que me gustaría escucharlos para que nos den sus opiniones. También si me estoy metiendo en temas muy raros, me comentan. Adelante, Tere, por favor. Bueno, decir que está súper interesante. Y y bueno, pues también esta visión de de resarcir mediante esas tonalidades, pues entonces da lugar bueno, agradezco porque entonces uno tiene que ver de qué color quiere pintar de aquí en adelante, ¿no? Su vida. Exactamente, exacto. Así es. Sí, gracias, Tere. Sí, es bueno. Siempre los comentarios nos brindan mucha o refuerzan también partes de lo que vamos tocando del tema. Adelante, por favor, cualquier comentario, sugerencia, dudas, por favor. Si no, para pasar ahorita a la otra parte, que es los diferentes tipos de pensamiento y las distinciones de cómo distinguirlos. ¿Se puede? Adelante, hermano Jorge. Buen día para todas y todos. Pues nomás para complementar bastante eh, interesante todo lo que ha planteado nuestro hermano. Igual, pues de ahí se derivan muchos temas más, ¿no? Lo que me voy a introducir ahorita es en el comentario que hizo de los pensamientos de los animales.
Sabemos que existe el alma y que los animales y los cuerpos humanos están animados, que es precisamente ese registro o ese programa divino, el cual está expresándose en esos, en esos animales, en las criaturas. Igualmente se manifiestan los minerales y los vegetales, nada más que son diferentes tipos de programas, por así decirlo. Y que dentro de lo que lo es, en este caso, los cuerpos animados, pues tienen expresiones y tienen registros. Es un programa que se va reescribiendo y reexpresando. No es precisamente por eso es que cuando los animalitos están también en reposo del cuerpo, esa alma, esa información que está que ha recibido información, ese cerebro, esa información que tiene ese animalito en su parte de memoria interna, se va grabando y se va reexpresando. O sea, realmente los animalitos no piensan, porque los que piensan somos los seres humanos, perdón, el espíritu, a través del cuerpo humano, que es conforma el ser humano. Pero los animalitos lo que hacen es como una recreación o una reexpresión de esa información, esos datos que han estado recibiendo en su entorno, y que por eso es que se ve que es como si soñaran. No es más que una reexpresión de esa información que está en el cerebro y que forma parte también de lo que el alma en su, como expresión y reexpresión, o sea, su ejecución como programa y su reexpresión o regrabación de lo que se ha estado experimentando en todo, pues se va ejecutando. Y por eso es como si los animalitos pensaran, pero realmente no están pensando, sino es el alma misma que se está reexpresando, ¿no? Entonces nosotros como cuerpos humanos a veces dejamos que sea más el instinto animal el que se ejecute que el mismo espíritu, ¿no? Que es el que tiene el conocimiento y la sabiduría para poder ejecutar o poder llevar a cabo alguna acción o algún problema, resolverlo de una forma más adecuada, ¿no? Y no solamente dejarlo a la parte animal o instintiva. Y de ahí, pues sí, de ahí vienen de ahí se desglosan muchos temas, tanto los pensamientos, el efecto que tienen nuestros pensamientos, el efecto que tiene nuestro entorno esos pensamientos, y no nada más en eso, sino es muy amplio. Tiene tanto su efecto en lo elemental, por supuesto, en lo espiritual y en el alma. Y todo ello, pues, una gran cantidad de temas que pueden salir adelante, ¿no? Y que, pues, me supongo que poco a poco cada uno de ustedes los va a ir expresando, lo va a ir exponiendo, o serán temas posteriores. Pues buen día nuevamente para todos. Cedo el micrófono. Sí, muchas gracias, hermano Jorge. Sí, efectivamente, como nos dice nuestro hermano, pues esa línea tan delgada, ¿verdad? En la que nosotros podemos decir, los animalitos piensan o no piensan. Y al menos yo lo tomo de la siguiente forma. Cuando nosotros escuchemos a un hermano que diga, sí, los animales piensan, probablemente tenga razón. Y cuando alguien diga, no, los animales no piensan, también probablemente tenga razón. La cuestión está en hasta dónde estemos nosotros poniendo el concepto de pensamiento, ¿verdad? Para mí, ¿qué es pensamiento? Ok, entonces para mí ese pensamiento llega hasta los animales y para otra persona no. Sin embargo, nosotros estamos en búsqueda del pensamiento del espíritu. Y entonces para nosotros el pensamiento del espíritu no llega hasta los animales. Eso sí debe de quedar claro, ¿verdad? Ahora, ese pensamiento del espíritu, ¿cómo lo vamos nosotros a identificar? ¿Cómo saber que estamos teniendo pensamientos como espíritus? ¿O cómo estamos dándole rienda suelta a nuestra parte material? Ahí es donde viene la parte a veces un poco compleja, ¿verdad? Que luego todavía nos cuesta trabajo identificar. Pero bueno, vamos a seguir con esta parte. Entonces existen los pensamientos propios y los externos. Y ahí es donde viene la parte buena y un poco complicada.
Los pensamientos elevados en general provienen del Padre, como una influencia benigna. Todos los, los pensamientos que nosotros podemos identificar como de sabiduría, de paz, de amor, tienen su origen principalmente en nuestro Padre. Nosotros somos solamente como unos receptores. También están los pensamientos negativos y también somos como receptores de esos pensamientos negativos. Entonces, ¿de qué va a depender de los pensamientos que vamos a tener? Pues de la afinación meditativa, nos decía nuestro hermano de Acapulco, don Rafael. Estos pensamientos pueden ser entonces positivos, que nos inspiran, o los negativos, que nos imbuyen, también nos comentaba el hermano. Entonces, yo al principio, cuando empecé a entender estos párrafos, por ejemplo, en el libro de la vida verdadera, hay un párrafo que nos dice algo similar, que nos dice que los pensamientos, o no hay ningún pensamiento elevado que no provenga de Dios. Entonces, eso a mí me llegó un poco como de shock al principio, porque yo dije, bueno, si nosotros no somos los creadores de nuestros propios pensamientos, entonces, ¿qué papel tenemos? ¿No? Y entonces me llega un pensamiento muy bello de un cometa en el cielo. Este cometa se eleva en dirección del viento, pero se va a elevar dependiendo de dónde lo estemos soltando y de la cuerda, qué tanta cuerda le estemos dando. El pensamiento es como el viento y nuestros pensamientos son como el cometa. Entonces, el viento va a estar soplando en dirección de donde nosotros nos hayamos colocado. Si nosotros nos colocamos en la llanura de amor, de paz, nuestro cometa, nuestros pensamientos van a estar en esa misma dirección. Si nosotros, por lo contrario, nos vamos a ese valle de maldad, de temor, de egoísmo, ahí vamos a soltar nuestro cometa. Esos vientos son los que van a arrastrar nuestro pensamiento. Entonces nuestro pensamiento representa ese cometa que nosotros soltamos. Ese hilo es nuestro propio ser. Y el viento proviene de diferentes lados, pero nosotros también estamos aportando a ese, pues a esa corriente, ¿verdad? Una vez que nosotros empezamos a emanar los pensamientos de forma más consciente, nosotros también sumamos a esa fuerza. Y ese también ahorita va a ser tema de desarrollo. Pero entonces, una vez que también entendemos que si bien los pensamientos no provienen originalmente de nosotros, sino que son parte como de un viento, al final también nosotros nos tenemos que hacer responsables de todos y cada uno de los pensamientos, porque son nuestras decisiones las que de alguna forma abren la llave a que nosotros tengamos uno u otro pensamiento. Entonces, esta parte también es interesante y quisiera hacer una pausa porque seguramente puede haber preguntas, comentarios, si alguien también quiere explicar un poco más sobre esta parte de si los pensamientos son de nosotros o no. Adelante, por favor. Y estoy tratando de hacer estas pausas porque me parece que este tema sí lo amerita. Es sumamente complejo, tiene varias facetas que nos pueden llevar a tener muchas preguntas. Entonces, por favor, les insisto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentarios, también para explicar esta parte, por favor no duden en tomar el micrófono. Entonces, pues es interesante este punto que les comento, ¿no? El hecho de que todo pensamiento no necesariamente es una creación de nosotros, sino que viene como una inspiración, como si fuera un viento, o como una imbusión, o no, como que nos imbuyen.
cuando nosotros decidimos hacerle caso a los pensamientos negativos, pues en realidad nos están imbuyendo. La diferencia entre inspiración y imbuir, que la inspiración es sutil, el imbuir es más como cuando nos cambian los sentimientos, ¿no? Nos pegan en los sentimientos, y generalmente hacia lo negativo, ¿verdad? Entonces, una parte es sutil, la otra es más material. El hablar de estos pensamientos, cuando nosotros buscamos la libertad, cuando buscamos hasta dónde llega el espíritu y hasta dónde es Dios, hasta dónde soy yo, hasta dónde es mi materia, nos estamos metiendo en ese terreno. Y por eso es a veces tan complicado explicarlo, entenderlo y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque los pensamientos están justo en ese punto en donde se ocupan todas las líneas, ¿no? En donde podemos ver el cuerpo, podemos ver en este caso nuestro propio espíritu y también la presencia de nuestro Padre. Entonces los pensamientos de amor, brotan de nuestro Padre, pasan por el espíritu y pueden ser manifestados en la materia. Y después también puede ser al revés. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, los entregamos como creaciones propias, creaciones humanas nuestras, un pensamiento negativo, a lo mejor está en el aire, nos afinamos nosotros con nuestras acciones hacia lo negativo, dejamos que entren a nuestro ser los pensamientos negativos y entonces sumamos energía a ellos. Y ahí es cuando viene nuestra falta y la necesidad de después restituir. Entonces, pues es algo bastante fuerte, ¿verdad? El empezar a tomar en cuenta que los pensamientos a nivel espiritual son lo más importante. Adelante, hermana Mercedes. Sí, buenos días, hermano. Yo pienso y creo, hermano, que los pensamientos que nosotros vamos llevando, sean buenos o sean malos, positivos o negativos, siempre van a ser creación. Yo lo digo por experiencia propia. Creo que la mente y el pensamiento, pues ahora sí que juntos, ¿verdad? Como somos los seres humanos, siempre nos van a llevar a crear. Y ese pensamiento que nos causa una creación se va a transformar a la vida humana, a la vida que llevamos. Creo yo que un pensamiento que se transforma para bien es como estarlo creyendo, ¿verdad? Un pensamiento crea, un pensamiento se hace realidad, repito, positivo o negativo. Y es parte de esa mente y también es parte de la fe, porque si yo pienso que yo voy a tener, por ejemplo, un buen empleo, si yo pienso que voy a tener salud, si yo pienso que no me voy a enfermar en esta pandemia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que estamos viviendo, perdón, el pensamiento se va a crear, es como una creación de nosotros como seres humanos. Y yo pienso que si siempre pensáramos, valga la redundancia, positivamente, lo vamos a crear. Es una creación de nosotros como seres humanos. Obviamente traemos la sabiduría de nuestro Padre Dios, pero nuestra mente es tan fuerte y hace que ese pensamiento sea creado, que se transforme a la realidad. Creo que la mente es muy poderosa y así como las palabras, los pensamientos también.
Perdón, hermanos, es que me entró una llamada, perdón. Entonces es eso, yo creo que el pensamiento es creación, positivo o negativo. Es lo que puedo decir, hermanos. Sí, así es, hermana Mercedes. Efectivamente, son nuestras creaciones, ¿verdad? De hecho, como espíritus, algo de lo que estamos completa y absolutamente seguros es de que podemos crear pensamientos. De eso estamos, o podemos decidir, podemos caminar entre los pensamientos, podemos hacerlos propios, podemos darles energía. Entonces, ese punto de crear o decidir tener un pensamiento, seleccionar qué pensamientos vamos a tener, está dentro de nuestras capacidades y es una capacidad muy bella y de hecho creo yo que es la más importante, al menos hasta donde ahorita logro entender, porque son nuestras pequeñas creaciones, ¿no? A partir de ellos hay algo que escribí que dice: por medio de los pensamientos brotan los sentimientos y por la virtud son encauzados hacia la luz. Entonces, como espíritus, el pensamiento es todo lo que podemos entregar, lo que damos. Bienvenida, Margarita. ¿Por qué? Porque son el origen de los sentimientos. O sea, lo más bello que como espíritus vamos a dar son los sentimientos, pero lo que nos va a ayudar a crearlos son los pensamientos, ¿verdad? Al pensar nosotros es que vamos a ir desarrollando esos sentimientos. Entonces, ¿qué tan importantes son esos pensamientos? Es algo muy bueno para comprenderlo. Y haciendo una pausa ahorita, digamos que en esta parte de lo que vamos explicando, todavía queda un tanto pendiente lo de la parte de cómo distinguir nuestros pensamientos de los ajenos. Y les voy a contar más o menos la experiencia propia que yo tuve sobre esto. Durante muchos años yo tenía mucho la costumbre de hablar conmigo mismo, ¿verdad? Y seguramente muchos de ustedes también tengan esa costumbre de hablar como si fuera en tercera persona. Entonces, estos pensamientos son como si fuera una vocecita metida en el cerebro, ¿no? Nuestra mente es incluso como si fuera independiente a nosotros. O sea, por un lado está mi mente, que se siente poderosa, que se siente fuerte, que es capaz de resolver los problemas. Empieza a tomar una cierta, ¿cómo podríamos decir? Como el control, las riendas, entre comillas, el control y riendas de nuestra vida. Todo, por ejemplo, yo siempre que tenía algún problema, decía, lo voy a resolver con mi mente, con mi inteligencia, ¿no? La inteligencia es lo que me va a ayudar a mí a resolver el problema. Entonces, en esa época pues había mucho egoísmo, mucha vanidad, al menos más de lo que ahorita tengo, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, esos pensamientos que giraban en torno de mi cerebro, de mí, algún día haciendo los primeros ejercicios de meditación que empecé a hacer, me di cuenta de que era como si fuera una tercera persona. O sea, yo decía, yo soy eso que está pasando en mi mente, porque aparte de tener esa actitud, pues de sentirse superior por la inteligencia, que no era muy inteligente, ¿verdad? Pero por sentirse así, yo decía, soy yo, porque aparte había mucho caos en mi mente, ¿no? Yo tenía pensamientos a cada rato de todo me venían pensamientos de muchas cosas. De infinidad, ya saben, de lo más absurdo que se pueda uno imaginar, ahí estaba mi mente presente siempre. Y entonces en las meditaciones comprendí que la mente tenía como un vicio de manifestarse. Era un vicio, era ya algo vicioso. Se quería manifestar como
como si en algún momento si se apagaba, si dejaba de tener el control, como si fuera a morir. Así a ese grado sentí que tenía esa parte de mí. Y me despegué de ella porque yo dije, yo no soy eso que está ocurriendo ahí. O sea, yo no soy todo ese caos de pensamientos. Yo no soy esa actitud que siente que se va a morir si no está presente. Entonces me empecé a hacer esa línea en la cual me di cuenta que yo no soy la mente. Yo no soy mis pensamientos. Yo soy o yo debo de ser el creador de los pensamientos. Pero sin embargo me daba cuenta de que yo no tenía control sobre todos los pensamientos que llevaban a mi mente. Entonces yo dije, algo está pasando mal aquí. Porque si yo no puedo controlar ni siquiera los pensamientos que fluyen por mi cerebro, algo debe de estar mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces empecé a descubrir esto de la meditación y me di cuenta de que ahí en ese punto era donde tenía yo más caos. Yo en general, por ejemplo, antes era una persona muy callada. Y al ser callado, mi mente estaba siempre revolucionado al 1000 por hora. Y era tanto que terminaba yo cansado, todos los días terminaba yo cansado porque mi mente siempre estaba pensando mucha tontería. Entonces finalmente cuando yo me di cuenta de que había un problema y que yo no era la mente, empecé a leer ahí algunos libros, me acuerdo que nos hablaban de la importancia del pensamiento. Y con ayuda de la meditación logré acallar un poco todos esos pensamientos que se venían como si fuera un tornado. Y entonces ahí fue cuando descubrí, dije, yo no soy ni responsable porque yo no estoy creando, yo no les di permiso de que se manifestaran estas ideas en mi mente y se están manifestando. Entonces, yo no estoy siendo dueño de mi propia mente. Debemos de ser conscientes de que hay puntos en los que ni siquiera somos dueños de lo que pasa en nuestra mente porque nos bombardean de pensamientos y entonces ahí no estamos siendo libres. No somos libres porque estamos siendo invadidos por pensamientos ajenos a nuestra voluntad. Entonces, una vez que hice más y más ejercicios, empecé a tratar de hacer ese ejercicio de acallar la mente, de que no pasara nada que no fuera mi voluntad. No fue rápido, verdaderamente fue un proceso bastante largo, pero ese caos que existía en mi mente fue bajando durante varios años hasta que llegó a un punto en el que la verdad es de que ahora esa voz que yo antes sentía que era yo, desapareció. Y ahora es muy raro que yo llegue a hablar conmigo mismo como una tercera persona. Ya los pensamientos ya no fluyen así como antes fluían rapidísimo y pensaba yo tontería de media de cantidad de cosas. Y dejó de pasar. Porque entonces me doy cuenta que era la mente, ¿no? La mente material tiene esa digamos que necesidad de sentirse que ella es el yo, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? Pues yo soy mi mente. ¿Por qué? Porque yo soy la inteligencia. Y esa es una mentira. La inteligencia no vive en la mente y la inteligencia tampoco es la diseñadora de pensamientos. Simple y sencillamente es la receptora, la que recibe. Y como ella es la primera que recibe, siente que ella es la generadora. Y no es así. El generador de los pensamientos es el espíritu. Y la mente es un órgano. Como tenemos el órgano digestivo, como tenemos el órgano respiratorio. Así, la mente también es un simple órgano. Entonces, no es posible que nosotros le dejemos las riendas de nuestra vida a un órgano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, como decía nuestro hermano Jorge Pacheco, estamos viviendo como animalitos prácticamente. Casi sin nosotros poner un poquito de determinación con el espíritu. Porque no estamos dando algo de voluntad a nuestra vida, sino simple y sencillamente dejamos que nuestros órganos materiales sean los que estén trabajando como en piloto automático, ¿verdad? Entonces, pues es bien interesante primero darse cuenta de
de que tenemos que poner en regla nuestra mente, de que no puede estar haciendo lo que se le dé la gana. Esto es muy similar, como si cada que me diera hambre, yo me pusiera a comer. Nada más que en el nivel de la mente, como no hay una limitante, la mente sí puede estar recibiendo todo, no nos cobran por pensamiento, ¿verdad? Pues ahí sí le metemos todo lo que existe, lo podemos meter a la mente. Si nosotros todo lo que existe lo metiéramos al estómago, ya nos hubiéramos muerto. ¿Por qué? Porque materialmente nos afecta. En la mente también hay muchas cosas que nos afectan, pero como son cambios tan pequeños, no nos damos cuenta y no somos conscientes de ello. Entonces tenemos que hacer esa conciencia de que también nuestra dieta de pensamientos va a afectar todo nuestro entorno. Y no solamente eso, va a afectar a nuestro espíritu. Todos los pensamientos que nosotros estemos generando van a repercutir prácticamente para siempre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esa dieta de pensamientos. En este sentido hay un tema que va relacionado entre distinguir no solamente los diferentes tipos de pensamiento, sino la importancia que tienen los pensamientos. La importancia tan grande que debemos de nosotros darle, que no es cosa de decir, fue un simple pensamiento. No, el pensamiento se queda para siempre y es algo que vamos a tener que restituir, por mínimo que haya sido. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. Tan grave es todo lo que tenemos que hacer en respecto a nuestros pensamientos como lo que hacemos en la materia. O sea, igualito de graves. Entonces, ahora sí que hay que tener pues mucho cuidado, ¿verdad? Quiero hacer nuevamente otro espacio. Si alguien quiere compartirnos, por favor, adelante. Hermano Jorge, creo que había escrito algo del cerebro. ¿Quieres compartirnos? Bueno, sí, con relación al cerebro humano, en el cerebro humano es como un libro en el cual se va escribiendo todo lo que va aconteciendo en nuestro diario, lo que llamamos diario vivir, lo que es nuestra existencia humana actual. Y el espíritu, con su conciencia o mente espiritual, que no es lo mismo que la mente humana, o el cerebro humano, que sí lo describen, o se ha descrito, él trabaja sobre ese libro. Conforme a lo que va experimentando en su existencia humana actual, pues es lo que va recibiendo de los acontecimientos de toda índole, ¿no? En su desarrollo humano. Va, pues, tanto formas, colores, olores, sabores, experiencias, pláticas entre unos y otros, estudios de diferentes tipos de asignaturas o de cualquier tipo de conocimiento humano, pues lo va grabando en ese cerebro humano. Y el que va discerniendo todo ello, pues es el espíritu. Entonces ese cerebro, que es un receptor o un contenedor de información, pues generalmente es lo que estábamos comentando, vamos actuando conforme lo que está en ese cerebro y no lo que viene en la mente espiritual, que es el que trae ya experiencias de otras existencias humanas pasadas y que tiene una gran cantidad de información y de conocimiento, el cual pocas veces lo llega a llevar a la actuación hacia el cerebro humano para poder actuar con relación a ello. Entonces es por eso que actuamos más con la mente humana y con los aspectos instintivos de la carne que con nuestra conciencia mente espiritual. Y ciertamente todos esos pensamientos pues provienen de diferentes lugares o sitios, no lugares, sino de diferentes fuentes, esa es la palabra correcta, de diferentes fuentes, y que ciertamente al pensar todos, cada uno de nosotros vamos creando, porque el pensamiento hace que tener esa idea o ese pensamiento, pues lo creó el espíritu y está en el ámbito mental. No se materializa hasta que realmente así que lo hacemos hacemos para que ello suceda o acontezca, ya que no nomás son pensamientos nuestros, sino de muchos entes espirituales encarnados y desencarnados.
Por ejemplo, si yo quiero comprarme un auto y ese auto es el único que existe, yo al pensar que lo voy a comprar, no nomás soy yo el que lo está pensando, sino hay muchos que están pensando en comprar ese mismo auto. Y puede cumplirse o no, materializarse lo que yo estoy queriendo llevar a la materialización, dependiendo de los demás. Es un conjunto de pensamientos y que uno de ellos se va a llevar a la realización, los demás no. Y tiene sus por qué. Entonces, ciertamente todo pensamiento son creaciones que vamos nosotros llevando a la realización. Estos pensamientos los vamos creando. Es una creación, pero está en el ámbito mental únicamente. Y pasará o no a hacerse realización en lo material, si es que nosotros hacemos porque eso acontezca y si también está dado por los demás que se dé a la realización, si no, pues no será así. Cedo el micrófono, adelante. Gracias, hermano. Sí, si alguien quiere comentar, adelante, por favor. Bueno, ya vamos tocando varios aspectos interesantes de lo que es el pensamiento, eh, de, de esos orígenes del pensamiento. Por medio de los pensamientos es que brotan los sentimientos y por la virtud son encauzados hacia la luz. Ahora, ¿cómo entonces nosotros empezamos a modificar nuestros pensamientos, a controlar nuestros pensamientos? Y incluso yo diría, hoy por hoy nosotros somos los dueños de nuestros pensamientos. Y me gustaría dejar esta pregunta ahorita hacia ustedes. ¿Somos dueños de nuestros pensamientos? ¿Qué creen ustedes ahorita con lo que hemos comentado? ¿Quién se anima a participar? Crispina, no, ¿te gustaría participar con esta pregunta? Si somos dueños de nuestros pensamientos. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, Crispín, gracias. Pues acuérdate que tenemos libre albedrío, tenemos decisiones propias, nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, sabemos si hacemos bien o hacemos mal, y cada cabeza es un mundo. Pero si le hacemos caso a nuestra conciencia, pues nos va a hablar la voz del Padre. La voz del Padre es hacer el bien a uno mismo y a los que nos rodea. Son los buenos pensamientos. Si todos tuviéramos esos buenos pensamientos en nuestra conciencia, pues derramaríamos ese amor que el Padre quiere de cada uno de nosotros y todo fuera mejor, porque no pensaríamos en ninguna maldad. Pero como siempre estamos materializados, estamos luchando en el poder, en el dinero, en las cosas materiales. No se escucha bien. Que se oye Ahí, medio feo, Crispín. ahí cómo se escucha. Ah, ya, súper mejor. Bien. No sé hasta dónde, si me alcanzaron a escuchar algo. Sí, se medio entendía. Bueno, yo al menos sí entendí, pero se escuchaba feo. A ver, mejor, a ver aquí, ¿sí cómo se escucha? Sí, sí, Bien. bastante bien. Bien. Ah, ok. Sí, le decía que nuestro pensamiento pues, es nuestra conciencia, donde está nuestro Padre, porque ahí esa conciencia es la voz, para mí, la de nuestro Padre, cuando hacemos todo bien. Pero cuando pensamos en la maldad, pues ya no estamos actuando conscientemente.
ya estamos haciendo caso a otras cosas. Para mí el cerebro es una forma donde recibe los pensamientos el ser humano. Y la conciencia es así como el alma o como parte del espíritu, donde recibe esos buenos pensamientos, como algo que viene de la divinidad, porque vamos a hacer el bien y nos vamos a amar como Dios nos ama. Pero ya cuando usamos otros pensamientos, pues ya siento que ya no es de lo divino. Ya es así como los pensamientos de maldad, de destrucción. Y cuando son pensamientos positivos, yo siento que es así como que algo viene de la divinidad y que uno debe de amarse y amar a todo lo que nos rodea y dar ese amor puro. Pero ya cuando son malos pensamientos, pues ya no. Ya siento que es la maldad. Gracias. Gracias, Crispín. ¿A quién seleccionamos? ¿Alguien quiere participar? Si no, ahora sí que los voy seleccionando. Ahora es como la escuelita, ¿verdad? ¿Cómo ven? No se trata de eso. No. Si gustan comentarnos, adelante, por favor. Es muy importante esta parte del pensamiento. Nos hace pensar, analizar, razonar sobre los otros temas, ¿verdad? Estábamos hablando de la evolución, de la reencarnación y, y algo que ahorita yo tengo muy presente o que me deja muy presente este tema es el hecho de que los pensamientos son sumamente importantes. De hecho, en esta tercera manifestación de nuestro Padre, ¿no? La primera fue con Moisés, ahí cuando se hizo presente al pueblo, cuando lo liberó de Egipto. La segunda, la llegada de Jesús en Nazaret. Y en esta tercera, que llega como Espíritu Santo, nos hace una serie de revelaciones muy importantes. Dentro de esas revelaciones importantes, este tema es uno de ellos, el pensamiento. Porque nos dice que los pecados no solamente son los que hacemos en materia, nos dice que los pensamientos son parte de nuestra lista, de lo que tenemos que restituir. Ese conocimiento, digamos que es relativamente nuevo, antes no lo teníamos. En las religiones de tiempos pasados, pues se pensaba que cuando nosotros actuábamos era cuando hacíamos el mal. Si nosotros pensábamos mal de alguien, pues se quedaba en ese plano, ¿no? En el pensamiento. Y de hecho era bastante, pues, no se le daba la importancia. Decíamos, no, eso no importa. Los pensamientos son algo que no importa. Mientras que no lo hagas, mientras que no afectes a tu hermano, todo está bien. Pero en esta tercera revelación, el Padre nos dice, me vas a responder de tus pensamientos. Entonces tenemos que darle esa importancia y ser conscientes de que los pensamientos son algo muy importante dentro de nuestro desarrollo espiritual. Y haciendo un poco de análisis nos damos cuenta del por qué. A veces, digamos que con el primer vistazo, no hacemos conciencia o no nos damos cuenta de por qué son tan importantes. Últimamente se vienen en todas estas enseñanzas que hay materiales del pensamiento como tipo en la metafísica, ¿no? Que nos dicen, piénsalo y eso es lo que se va a crear. O lo que pensamos es lo que se crea. O somos pequeños dioses que piensan y ese pensamiento manifiesta.
sin meternos en esa área, sin meternos en eso, sin meternos en todo ello, ¿verdad? Como que dejándolo muy al lado, ahora sí que sin decirlo, sin desdecirlo, sin estar a favor ni en contra. Aún así, aún fuera de todo ello, el pensamiento es sumamente importante. Ojo, estoy diciendo que es aparte de todo lo que estábamos en esas teorías, ¿verdad? ¿Y por qué? Eh, Hay que tomar en cuenta de que nosotros somos espíritus. Y hace rato mencionaba que cuando nosotros partamos de este mundo, cuando nuestra materia se pudra, cuando ya estemos muertos y solamente quede nuestro espíritu, nos vamos a llevar nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y vamos a ser capaces, después de haber tenido esta experiencia como materia, como cada uno de nosotros en este cuerpo, vamos a ser capaces de crear nuevos pensamientos. Nuestra capacidad de pensamiento va a ser mayor porque tuvimos una experiencia en esta tierra. Y a partir de toda esta experiencia, como espíritus, lo único que vamos a estar creando con mayor facilidad van a ser estos pensamientos. Y entonces ahí, ahora sí, como espíritus, los vamos a atesorar. Porque ¿qué clase de pensamientos vamos a ser capaces de crear nosotros como espíritus? ¿Serán diferentes los pensamientos después de esta existencia? Claro, por eso estamos aquí, para impactar a nuestros pensamientos, para modificarlos, para hacer una nueva versión de espíritu diferente a la que éramos antes de haber encarnado. Porque este planeta, el mundo, el universo entero van a ser materia y más materia. Es algo perecedero, algo que va a terminar, algo que se va a desintegrar. Si no mañana, si no dentro de 1000 años, mucho más adelante se va a desintegrar. Y no va a existir ni rastro de lo que hayamos hecho o dejado aquí en esta tierra ni en este universo. El mundo, el universo es a veces tan pequeño y tan insignificante que a veces no nos damos cuenta de lo insignificante que es lo material. Y sin embargo, lo que va a quedar para siempre en la eternidad van a ser nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos van a estar vibrando y van a estar presentes en ese instante en el que estemos desencarnados. Y de ahí la gran importancia de seleccionar correctamente nuestros pensamientos, de aprender a desarrollar esas virtudes por las cuales nosotros vamos a encauzar nuestros pensamientos, porque van a ser nuestras creaciones, porque a partir de ellos es que vamos a dar fe, vamos a dar testimonio, vamos a ser verdaderamente los co-creadores, al igual que nuestro Padre. Nuestro Padre emana un pensamiento divino. Nosotros emanamos pensamientos imperfectos, pero es hora, con las virtudes, de que vayamos emanando pensamientos cada vez más elevados, cada vez más bellos, cada vez más perfectos. Esos pensamientos se van a quedar en la eternidad, porque van a estar sustentados primero por nuestro Padre en el libro de la vida y después por nosotros mismos en nuestra conciencia y en nuestro propio ser, en nuestro propio espíritu. Entonces, veamos qué tan importante es el pensamiento. Así de importante es, no sé si me dé a entender de la importancia que tiene. Fuera de este cuerpo material, lo único que vamos a tener, nuestro legado, nuestras creaciones van a ser nuestros pensamientos. Entonces, por eso son tan importantes. Debemos de aprender a darles esa importancia. No dejarlos como que son simples pensamientos. No, claro que no. Es lo único que tenemos y lo que vamos a tener. Entonces empecemos a darle mayor importancia a los pensamientos. Hago una pausa. Si alguien quiere comentar algo más, por favor, adelante.
Sí, Yo, Margarita. hermano, buenos días a todos. Yo estoy de acuerdo en que los pensamientos, son mucho, muy importantes. Para mí, los pensamientos me transformaban. Me, yo vivía mucho del pensamiento. Cuando yo escuchaba algo, este, mm, negativo, positivo hacia mi persona, a mí se me quedaba mucho ese pensamiento. Yo vivía días con ese pensamiento y ese pensamiento me levantaba o me tumbaba. Este, mm, Cuando era un pensamiento negativo que me tumbaba, yo tristemente me aislaba de todo, de todos. ¿Por qué? Porque yo decía, me, me decepcionaba a mí misma, me decepcionaba a la persona, por lo fuerte del pensamiento que me movía, que ese pensamiento era, era más fuerte que yo. Entonces, llegó pues el tiempo que me dañó, me dañaron todos esos pensamientos, este, físicamente, hasta llegar se puede decir, a tener un pequeño despertar y decir, ya no quiero que me afecten tanto esos pensamientos. Y ahora Dios me da la oportunidad de, de tener a lo mejor un poquito más de conciencia y aceptar cuáles pensamientos son para bien y cuáles pensamientos son para dejarlos ir. Y si los pensamientos sí nos pueden llevar a mucho, pero también nos pueden retroceder a mucho. Es todo, hermano, gracias. Muchas gracias, Margarita. Sí, es muy interesante lo que nos comentas. Y es verdad, o sea, definitivamente los pensamientos nos pueden afectar bastante, nos pueden ayudar y nosotros mismos somos los que, la forma en la que los tomamos es la que nos lleva a aprovecharlos o a que nos afecte, ¿verdad? Es esa parte de cómo nosotros recibimos los pensamientos, cómo los procesamos. Bienvenido, Jorge García. Entonces, el cómo procesar los pensamientos definitivamente es también algo muy, muy importante. Algunas, hay muchas filosofías, muchas lecciones que nos ayudan a nosotros procesar correctamente los pensamientos. El detalle está en que llega ese pensamiento, se instala en nosotros y una vez instalado empieza a hacer mella en nuestro ser cuando es un pensamiento negativo, ¿verdad? Pero esa es una voluntad, o sea, es parte de nuestro desarrollo como personas. Si nosotros empezamos a controlar los pensamientos, ningún pensamiento externo puede lograr instalarse en nosotros de esa forma. ¿Por qué? Porque ya empezamos nosotros a controlar nuestros propios pensamientos. El hecho de que venga un pensamiento externo y se aloje en nosotros y nos empiece pues a hacer algo como nos platicaban ahorita nuestra hermana Margarita, pues ya no aplica. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a darnos cuenta que también nosotros podemos ser creadores. O sea, mi mente está ocupada a lo mejor el día de hoy por un pensamiento. ¿De dónde vino? No, vamos a suponer que no sabemos y que no importa de dónde llegó.
pero yo soy creador de pensamientos, y en el lugar de donde está ese pensamiento, yo voy a poner mi propio pensamiento, un pensamiento que esté más acorde a lo que yo quiero ser, un pensamiento que esté acorde a donde yo quiero ir. Pero muchas veces no somos conscientes nosotros de vigilar todo este proceso, todos estos eventos que ocurren en nuestra mente. No estamos alerta, no estamos pendientes, no estamos velando. De hecho, a esto también se refiere la parte de velar, ¿no? Cuando dicen velar y orar, velar requiere principalmente de vigilar, como unos vigías, estar atentos a nuestra mente. La mente es la que debe de estar constantemente vigilada. No podemos dejarla sola. Ahí está un punto. Nosotros muchas veces, pues ahora sí que luego no nos enseña, ¿verdad? De chiquitos no existen escuelas que nos alerten de estas cosas. Y debemos desde pequeños enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros hijos, esta lección de que la mente debe de ser un órgano que debe de estar vigilado. No puede estar suelto a como se le dé la gana. Debemos de tener una vigilancia a la mente. La mente debe de tener una disciplina, debe de tener reglas. Cuando yo por ejemplo me puse una regla propia, ¿no? Dice, cuando yo tenga este pensamiento, me voy a reprimir, no reprimir, sino me voy a llamar la atención. Así, oye, estás teniendo este pensamiento ya, quítate de eso. O sea, elimínalo, ¿por qué tienes eso ahí? Porque el detalle no es que lleguen los pensamientos. Los pensamientos van a llegar siempre, porque estamos expuestos a ello, ¿no? Llega un pensamiento, ¡pum!, se aloja en nuestra mente. Pero el detalle está en que nosotros le damos fuerza, lo hacemos más grande. ¿Por qué? Porque empezamos a jugar con él. Nos llega, por ejemplo, el pensamiento, vamos a poner un ejemplo, de una motocicleta. Ya me llegó el pensamiento. Si nosotros fuéramos disciplinados, llegaría el pensamiento y lo dejaríamos ir. Así como llegó, se fue. No, pero entonces como a nosotros nos llamó la atención la motocicleta, empezamos a imaginarnos que vamos en esa misma moto a una ciudad. Y después que vamos por la novia o que vamos por la pareja. Y empezamos a hacer una serie de historias que le dan vida y fortaleza, que le dan energía a ese pensamiento. Y entonces empezamos a jugar y a jugar y a jugar y a jugar con nuestra mente. Estamos alojando un pensamiento externo y estamos siendo poco disciplinados, porque esos pensamientos solamente deben de desarrollarse, deben de tener un juego cuando nosotros lo permitimos, en los horarios en los que nosotros tenemos planeado hacerlo. Podemos poner unos horarios en los que decimos, hoy me voy a poner a imaginar cosas. En ese momento está permitido todo, imaginarnos todo lo que queramos. Pero si estamos haciéndolo de forma inconsciente, están llegando los pensamientos y nosotros le estamos dando energía, le estamos dando tiempo, le estamos dando tiempo de procesamiento, por así decirlo, ¿no? Así se dice en la computación, tiempo de proceso. Le estamos dando más y más energía a esos pensamientos. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina, porque no estamos vigilando nuestra mente. La mente va a ser indisciplinada, al igual que el estómago, al igual que muchas partes de nuestro cuerpo, si nosotros no ponemos esa línea. Entonces, es también, como decía nuestra hermanita, vamos a no permitir que los pensamientos se alojen en nosotros y empiecen a destruirnos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener mayor vigilancia, estar atentos, velar, y mayor disciplina con nuestra mente. Ir haciendo una limpieza, de que ser conscientes de que la mente no se mande sola, que somos nosotros, nuestra voluntad, la que va a imprimir todos los permisos para desarrollar o no ese ejercicio mental. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, adelante para no seguirme de lleno. Estos temas son sumamente importantes, se presta para muchas líneas de explicación, muchas líneas de análisis,
todo lo que tiene que ver con el pensamiento pues es muy amplio. Adelante, adelante, por favor. Dudas, comentarios, ¿a ustedes cómo les ha ido, por ejemplo, con esa vocecita interna que siempre está molestando y que siempre está haciendo muchos pensamientos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro? Adelante, hermana Mercedes. Sí, hermano, yo voy a hacer un comentario acerca de eso. Esto último que acaba usted de decir. ¿Cómo nos va con nuestra mente, verdad? Que insiste, insiste, insiste. Yo voy a poner un ejemplo. Tal vez me van a decir qué mal plan de la hermana, ¿verdad? Pero a mí me gustaba fumarme un cigarro. Lo he de confesar, ¿verdad? Era pues no un gran vicio, pero sí a veces lo necesitaba. Y llegó el momento en que yo, a través de todo este tiempo, de estos talleres y de todo el aprendizaje, y yo decía, a ver, yo tengo que controlar mi pensamiento. Yo tengo que controlar mi mente, porque mi mente, hermanos, por ejemplo, yo estaba, pues no sé, a lo mejor sentada leyendo un libro o viendo una película, no sé. Y de verdad que a mi mente llegaba y hagan de cuenta que me decían, ¿un cigarro? Entonces, mi deseo, pues esa sensación de decir, ay, sí, un cigarro, y yo me levantaba y me fumaba un cigarro. Entonces, con esto, este tema ya lo habíamos visto antes, y yo comencé a decir, tengo que calmar mi mente y tengo que aprender a que mi mente no me va a decir lo que yo tengo que hacer, porque yo soy todavía un poquito testaruda y necia. Entonces hice la prueba, hermanos, hice la prueba. Y dije, a partir de este día y de este momento, no voy a hacerle caso a mi mente. Bueno, entonces sucede de que un día estaba yo así ya dispuesta, ya me lo había yo propuesto, yo misma platico conmigo misma y pasó. ¿Un cigarro? Y se siente esa sensación de querer probar el cigarro. Y dije yo, no, no voy a fumar. Y le dije a mi mente, no, tú no me mandas. Yo tengo la voluntad y yo no quiero fumar. Ahora no quiero darte un cigarro. Y créanme, hermanos, que desde el mes como de septiembre del año pasado, yo ya no fumo un cigarro. Pero sí me llega el pensamiento, así de literal, es como si alguien me dijera un cigarro y ahora ya no lo hago. Pero también pues en ese trance aprendí que puedo controlar mi mente a las cosas que me dañan. Y me viene ese pensamiento, un cigarro. Y yo digo, no, ya no, no más, porque me daña. Y no lo hago. Entonces, por eso yo a veces digo que el pensamiento también se transforma. Y la voluntad de nosotros creo que es un poco superior a lo que nuestra mente nos quiera decir o nos quiera hacer que nosotros hagamos. Creo que sí podemos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, y en verdad es bien, bien interesante y bien importante este tema porque sí podemos controlar nuestra mente cuando vienen cosas negativas. Ese es mi comentario, hermanos. Buen día. Muchas gracias, hermana. Sí, bastante bueno. Sí, sí, que bien. Y definitivamente ahora sí que es difícil y nos va dejando prueba de la voluntad de nuestro espíritu. Hay un ejercicio que a mí me tocó hacer y que ya no lo he hecho, por cierto. Ahí sí me ha faltado voluntad. Pero noté muy claramente la voluntad del espíritu. En un ejercicio tan sencillo como correr, ¿verdad? Nosotros salimos a correr,
yo no tengo buena condición, ahí empezamos a correr, el cuerpo empieza a sentir el desgaste, empieza a sentir un cierto grado de dolor, y entonces rápidamente llega a tu mente el pensamiento de parar, ¿no? Vamos a detenernos, o vamos a descansar, y tu voluntad, que es tu espíritu, dice no, vamos a seguir porque la propuesta es terminar este pequeño circuito. Entonces el dolor empieza a incrementar. El dolor empieza a incrementar. Bienvenido, José Luis. Y entonces el cuerpo empieza a tener más dolor y la mente empieza a mandar más señales, más seguidas. Oye, detente, ya detente. Y el espíritu, la voluntad, dice no, tienes que llegar hasta ese punto. Cuando el dolor es demasiado, la mente, no pasa un segundo que la mente no diga detente, porque ya el dolor ya ha estado avisando mucho al cuerpo hacia la mente, y la mente insiste y empiezan a llegar imágenes de diferentes cosas, como para decirte, ya para, ya no te esfuerces tanto, mañana corres otro poquito, en lugar de hoy, mañana lo haces, ¿para qué corres tanto si va a pasar esto? Y entonces una serie de imágenes, de muchos pensamientos de todo tipo que desaturan tu mente, ¿verdad? Con tal de que te pares. ¿Por qué? Porque la mente tiene ese mecanismo de decir, yo quiero que te pares porque estoy sintiendo que me están avisando que hay dolor en el cuerpo. A mí no me importa tu condición física o que te mueras tú, pero yo no soporto el dolor. Entonces, entre más dolor tenga el cuerpo, la mente va a seguir atacándonos de todos sus pensamientos. Y ahí es cuando se hace más fuerte nuestra voluntad, nuestro espíritu. Porque al espíritu no le importa el dolor, al espíritu no le importan esas pequeñeces. Él va por temas que van por encima de todo ello. El espíritu ya comprende y razona que para poder lograr un objetivo necesita un sacrificio. Y entonces ahí vamos practicando el triunfo de nuestra voluntad sobre de la mente y sobre del cuerpo. En un ejercicio tan sencillo como es ponernos a hacer ejercicio. Qué tan hermoso se ve que esa voluntad sea como un águila que vuela por encima del cuerpo. La mente, pues es así como ese órgano que nos está ahí molestando para que no cumplamos las cosas, para poner pretextos, para buscar la comodidad, que sí verdaderamente nos ayuda porque nos brinda la conexión con el cuerpo, pero finalmente quien manda o quien debe de mandar, pues es el espíritu, no la mente, no el cuerpo. El espíritu es el que debe de empezar a gobernar en nosotros mismos. Y no solamente en ese ejemplo, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida debe de estar presente esa voluntad del espíritu por sobre la mente, por sobre el cuerpo. Adelante si alguien tiene algún comentario, por favor. Todavía nos queda un poco pendiente la parte de cómo distinguir los pensamientos externos, los pensamientos negativos, de las inspiraciones, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito de ello, pero todavía nos faltan varios aspectos que tocar sobre ello. También en estas... Adelante, hermano José Luis. Sí, buenos días a todos mis hermanos. El tema que están tocando es bien interesante, porque resulta que aparentemente no tenemos voluntad. Ahora, ¿de qué depende la voluntad? Parece que cuando hablamos del espíritu y del cuerpo, que son una unidad, estamos hablando de dos cosas distintas.
resulta que sí suceden reacciones inmediatas y reacciones razonadas en nuestra vida. Lo que no es razonado, lo que es instantáneo, a veces es por instinto, y eso nos conduce a errores. Y simple y sencillamente, cuando alguien nos interroga en algo, o nos pregunta algo, o nos pide tomar una decisión en algo, a veces nuestra reacción es inmediata, y cuando esa reacción es inmediata, no es razonada ni es pensada, y sucede que a veces nos equivocamos por la prontitud con que damos la respuesta. Entonces, ¿quién respondió ahí? ¿La mente del espíritu o la mente del cuerpo? Habría que pensar que todavía hay cosas que nos parecen un poco difíciles de entender. Lo que sí es cierto es de que podemos entrenar nuestra voluntad, porque sucede que todos los días tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones implican el movimiento de el pensamiento, y obviamente después del pensamiento el movimiento o la decisión de actuar. En este orden de ideas sucede que nosotros, cuando ya tenemos cierto conocimiento, cierta sabiduría, somos más cautos al intervenir en una respuesta, somos más mesurados, porque nos damos cuenta que la prontitud de la respuesta a veces es equivocada. Por eso, quien toma decisiones pensadas, toma decisiones más acertadas. Como consecuencia de esto, podríamos decir que la voluntad depende en alguna medida del pensar, del razonamiento. Y si se toma una buena decisión, la voluntad puede ser entrenada. Decía un pensador norteamericano que había una clave para educar la voluntad. Primero que nada, razonar sobre el acto que íbamos a hacer. Y después nos decía algo que debemos recordar siempre, que para mí ha sido una clave para entrenar mi voluntad. Sí, de alguna manera hay una voluntad del espíritu que nos gobierna, que va gobernando poco a poco el cuerpo. Decía Emerson que haga todos los días, y esto recuérdenlo siempre, les va a ayudar muchísimo. Hagan todos los días lo que más teman y a la primera hora. Estamos hablando de cosas buenas, porque a veces nos cuesta trabajo hacerlas, y entonces tenemos que hacer uso de nuestra voluntad. Entonces, sí, yo lo he practicado, a veces siendo muy joven era muy tímido, pero a veces tenía necesidad de trabajar, y entonces decía, no, pues tengo que ir a buscar trabajo, y tenía que vencerme en el ejercicio de esa voluntad. Y recordaba a Emerson que decía, haga lo que más tema y a la primera hora. Así que lo razonaba, y después de que lo razonaba, iba a la acción, aún temblando muchas veces, tomaba la decisión de hacerlo. Y esa es una forma de forzar a la materia, que a veces no quiere hacer cosas, para que tenga confianza en dar el siguiente paso. El primer paso, pues la da la idea, el pensamiento, después la voluntad, y después hay que quitarse todos los temores, porque yo he comentado que la vida es una gran aventura, una gran oportunidad para el espíritu, para logros que no se pueden hacer sin voluntad. Es lo que puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Sí, ahorita escuchando esta explicación de José Luis me llegaba ahorita el pensamiento, ¿no? De decir, muchas veces relacionamos el espiritualismo, la espiritualidad, con toda esta parte de sanación, con todos los dones espirituales, con toda esa parte fantástica, incluso a veces con los templos. Y sin embargo, la verdadera espiritualidad tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el razonamiento, con la paz, con el libre albedrío.
y qué tan diferente a veces es esa verdadera espiritualidad con lo que originalmente nosotros teníamos como idea de lo que era el espiritualismo, ¿no? Como lo que era la espiritualidad. Y se empieza a alejar esa anterior visualización más materializada de lo que era ser espiritual a lo que verdaderamente es ser espiritual. Nos vamos dando cuenta, creo yo, espero que sí sea, que la espiritualidad tiene que ver con aspectos de desarrollo, pues de virtudes, tiene que ver con el desarrollo, en este caso, de nuestros pensamientos, de los dones espirituales, pero que incluso los dones espirituales no son a veces tan fantásticos como originalmente teníamos pensado, pero sin embargo son todavía mucho más poderosos. Y a la hora de ponerlos nosotros en práctica, nos va a sorprender mucho más que lo que a veces admiramos en hermanos que supuestamente han desarrollado espiritualidad, pero que en realidad han desarrollado otras cosas que no necesariamente es espiritualidad. Entonces, pues viendo el panorama, no nos queda más que poner un esfuerzo mayor para nosotros limpiarnos, para hacer un reajuste, para empezar a vivir de una forma diferente, para crear una elevación, un acercamiento a nuestro Padre, para tener en nuestras vidas pues mayor contacto con la naturaleza, con el mundo, con Dios, ¿verdad? Entonces es tan importante todo esto de la diferencia que a veces en el camino en el que veníamos y hacia dónde vamos, cómo va cambiando a veces tanto cuando entendemos estos temas. Por último, pues nos queda todavía mencionar un poco las diferencias, las diferentes inspiraciones o las imbusiones de los ámbitos a los que nosotros nos afinamos. Cuando nosotros tenemos un pensamiento elevado, nosotros podemos inspirar a un hermano a través de los pensamientos. Y aquí es donde quisiera adentrar un poco, las inspiraciones. Principalmente de nosotros hacia los demás, porque nosotros entendiendo este primer paso, vamos a entender también las inspiraciones que nos llegan a nosotros, de otros hermanos. Cuando nosotros tratamos de inspirar al bien a algún hermano, lo podemos hacer a través del pensamiento. Nosotros tenemos esa capacidad de inspirar por medio de los pensamientos. Eso es algo que también hemos aprendido en esta revelación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, cuando un hermano está pasando por un trance difícil? Tener pensamientos enfocados a ayudar, pensamientos enfocados a construir, pensamientos de amor, de paz, de tranquilidad, de emanación, de ayuda. Todos estos pensamientos van a envolver a nuestro hermano y le van a dar un cierto grado de inspiración. Vamos a nosotros a inspirar a los demás. Hay un párrafo que nos dice que cuando se acerquen los espíritus a nosotros, pronto nos dispongamos a inspirarlos, porque si no lo hacemos, serán ellos los que nos lleven hacia las tinieblas. Entonces ahí también entra esa parte de velar. Tenemos que estar despiertos, prestos a entregar esos pensamientos, sentimientos nobles, buenos, elevados hacia nuestros hermanos. Aquí está un punto que es hasta a veces un poquito difícil de entender, ¿no? De decir, solamente con el pensar ya estoy yo ayudando a un hermano. Pues si estamos hablando de un espíritu, de un hermano que está desencarnado, que no tiene cuerpo, ¿de qué otra forma pudiéramos ayudarle? Si no es con nuestros buenos pensamientos, ¿verdad? En el momento en que
que nosotros empezamos a emitir pensamientos hacia nuestro hermano, pues le estamos inspirando a que se desarrolle, a que progrese. Y de la forma contraria también puede pasar. Si nosotros no estamos entregando pensamientos, entonces los pensamientos de ellos llegan a nosotros. ¿Y qué es lo que nos van a entregar? Pues lo que ellos tengan. Ya sea generalmente cuando nosotros más nos quejamos, pues es cuando tienen pensamientos negativos, ¿no? Y llegan a nosotros pensamientos de temor, de amenaza, de miedo. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos ante hermanos en espíritu, pues nos demos ese primer paso y entreguemos esos pensamientos, que aprendamos a ser creadores de pensamientos. Hasta hoy hemos dado poca importancia a los pensamientos, pero a partir de esta reunión, de esta explicación, pues es una invitación a que le demos mayor importancia a los pensamientos para cuando vamos a entregarle algo a un hermano en espíritu. Si los seres se nos acercan, pues lo primero es entregar los pensamientos, ese es nuestro primer paso. Recordando siempre que el pensamiento es el origen de los sentimientos y por medio de esa virtud que vayamos desarrollando es que vamos a encauzar todos ellos hacia la luz. Entonces, adelante hermana Sobeida, por favor. Muy buenos días, mis hermanos. La paz de nuestro Padre Dios esté en sus espíritus. Ahorita un poquito analizando todo lo que estoy escuchando, me di cuenta a lo que yo viví, que uno se va limpiando uno de la mente, se va limpiando uno de los pensamientos, se va limpiando una de las preocupaciones que traemos del mundo y ya pueden venir pensamientos. Pero cuando ocurren los mejores pensamientos, cuando, cuando ya aprendemos a educar nuestro cerebro, aprendemos a educar nuestra voz. Pero ¿quién lo hace? La esencia de nuestro Padre. Lo hace la oración, lo hace el que hablamos con Él y le pedimos y vemos sus grandezas, vemos sus maravillas. Pero unas personas normales, unas personas sencillas, pero así como yo lo analicé en mi camino, es como cuando en un pajal hay una aguja, en un pajal hay un buen pensamiento, entonces van saliendo esos buenos pensamientos, van llegando los buenos pensamientos sanos y pues no se digan más los pensamientos de nuestro Padre Dios, ¿no? Porque no sé si muchas veces les pasó, porque a mí sí me pasó, que por ejemplo a mí me decían, tómate un té, así. Y yo no luego, tómate un té, no yo luego. Pero ya ahora cuando ya entiendo que cuando me dicen, tómate un té, entrega un vaso de agua, lo tengo que hacer, ¿no? Y eso es lo bueno, porque eso es lo bonito de esto, porque eso es lo que ya viene, el fluido ya viene directamente de nuestro Padre, y eso es, pues es más hermoso, pero esto es poco a poco y vamos a seguir teniendo fallas, van a seguir llegando, es la lucha, van a seguir llegando pensamientos pues nulos, pero nosotros siempre tenemos que luchar por los pensamientos, o sea, eh, cuando ya aprendiste a comer del buen fruto, siempre vas a querer comer de lo mejor, entonces ya no te es permitido meter información, ya es rechazada otra información porque tu mente, tu cerebro ya se limpió. Es lo que les comparto, mis hermanos. Y así se limpia el corazón, así se limpian los miembros de nuestro cuerpo, así se limpia todo poco a poco. Muchas gracias, hermana. Sí, así es. Muy, muy buena explicación. ¿Alguien más quiere compartirnos? Por favor, adelante. Buenos días a todos. De hecho, ahorita que entré, vi que el tema que era pensamiento, me puse a pensar un poquito, a analizar. Entonces, en el Padre Nuestro
al final dice, y bien líbranos de todo mal. Entonces, si nos damos cuenta, ahí nos está hablando en esa oración que nos dio nuestro Padre, nos está hablando de un mundo invisible que nos está queriendo subyugar, que nos está induciendo a hacer actos negativos. Eso funciona así. Hay dos tipos de influencia. La influencia negativa, que viene de espíritus, entre comillas, decimos burlones, que se divierten haciéndonos caer o haciéndonos que hagamos cosas malas. Espíritus vengativos de igual manera, y espíritus celosos, porque ven que ellos están sufriendo y los demás no, entonces quieren también hacernos sufrir. La otra es la influencia positiva, que viene directamente de nuestro Padre, de los espíritus más evolucionados, incluso de los que fueron nuestros parientes encarnados, que ya no están con nosotros, sino ya desencarnaron. Entonces, cuando el ejemplo que puso la hermana de cuando uno tiene algún vicio, en este caso dijo que el cigarro, sí, y nuestro Padre lo menciona. Todos aquellos que se encuentran dentro de los vicios traen un ejército detrás de ellos, influenciándolos a seguir en lo mismo. En este caso, ella menciona el cigarro. Yo fumo. Dejé de fumar 3 años, pero volví a fumar y no quiero dejar de fumar. Puedo, ya vi que puedo, pero no quiero. Entonces, hay la influencia negativa que empieza a hablarnos por dentro. Es un pensamiento. Esa voz que escuchamos es un pensamiento que nos dice, ya es hora, órale, échate un cigarro. Y por el otro lado nos están diciendo que no. Entonces, esos dos pensamientos que nos llegan, uno positivo y uno negativo, se nivelan y nos dejan el libre albedrío también. Entonces, ahorita razonando y preguntando, ¿por qué existe entonces esto? ¿Por qué nuestro Padre no nos permite tener nuestro propio pensamiento y los demás no? Y me llega a la mente igual, sin lucha no hay mérito. Entonces, precisamente por eso nuestro Padre lo permite, que nos lleguen ese tipo de influencias para que se incline la balanza y nosotros decidamos si hacemos el bien o hacemos el mal. Entonces, pues lo mejor es cuando, bueno, a ver, los espíritus nos pueden ver por dentro y por fuera, saben nuestras inclinaciones, nuestras debilidades, y por ahí nos atacan. Cuando yo fui alcohólico, hoy ya no me mueven los seres a inducirme a tomar, porque estoy firme en que dejé de tomar. Pero me pueden atacar por otro lado, porque ellos están viendo mis debilidades. Entonces, lo que nos indica nuestro Padre en este caso es la oración. Prepararnos en oración y estar en continua oración, evitando esos pensamientos que no son nuestros, son los que nos están poniendo los seres. Eso es todo mi comentario. Gracias. Perdona que intervenga, quisiera hacer un comentario de lo que acaba de decir Jorge. Es bien divertido todo esto. Les voy a comentar por qué es divertido. Lamentablemente, en estos días, hace tal vez 8 meses, hay un hermano que conoció la obra y que siempre quise compartir con él la enseñanza. Le di algunos libros, pero tenía cierta flojera de leerlos, no tenía mucho interés. Y yo hablaba mucho de la muerte, de las pruebas que nos presenta la vida, y él no tenía objeción alguna. Él razonaba y decía que sí, que los libros de vida verdadera eran una enseñanza muy profunda, pero que todavía él no la podía practicar. Lamentablemente, él tenía inclinación a ciertos vicios. Lo recuerdo porque le tengo cariño. Desencarnó por COVID.
Y resulta que cuando a veces dialogábamos unos minutos cuando nos encontrábamos en el camino, le preguntaba cómo estaba él lidiando con los vicios. Y me decía, bueno, pues ya no tomo tanto, pero todavía tomo porque me gusta. Él tenía cierta soledad en su espíritu y como esa soledad no la canalizaba de una manera positiva, con pensamientos de ilustración, es decir, estoy solo, podría aprovechar este tiempo de soledad en ir y aprender cosas nuevas para que mi vida tenga un sentido, un propósito. Él de pronto entraba en abandono de su voluntad y de su espíritu y se iba a meter a antros, iba con mujeres con el propósito de no sentirse solo. Las mujeres lo único que hacían era sacarle dinero, el fruto de su trabajo, volvía a trabajar otra vez para volver a tener esa posibilidad de sentirse acompañado. Alguna vez le pregunté si pensaba dejar el vino y me decía que no, que no, que estaba ahí porque le gustaba. No fumaba, pero pues sí tomaba. Y quiero comentarles algo muy, muy interesante también, porque vida verdadera y la vida en la vida real es muy, muy interesante. Tengo no sé si alguna vez escucharon, yo comenté que tengo una hijada que es espiritualista porque nació en el seno del espiritualismo y es clarividente. Vive en un lugar muy pobre, en una zona donde su casa tiene un sótano y hay que entrar por un pasillo muy pequeño, muy estrecho y abajo hay mucha penumbra porque ahí tiene nada más como una especie de bodega de cosas viejas y me dice que ella recibe influencias, como dice Jorge, de todo tipo, pero no solamente recibe los pensamientos, sino que recibe puede percibir lo espiritual. Estamos hablando de la videncia. Entonces ella es vidente y percibe, de acuerdo con lo que yo sé, al alma o el espíritu, que tiene obviamente una representación, digamos, sutil de un cuerpo, que es el alma, y esas almas están ahí albergadas, habitando ese lugar que es un poco sombrío o muy sombrío, que es frío y que da temor hasta cierto momento penetrar. Y ella me dice que no tiene miedo porque los puede ver y puede hablar con ellos. Y dice, aquí hay todo seres que se acercan a mí porque pues yo vivo aquí arriba y me dicen que ellos están ahí porque les gusta estar ahí. Decía, nosotros sabíamos de que cuando hacíamos cosas malas era violación a las leyes divinas, pero pues nos gustaba y lo seguimos haciendo y estamos aquí por nuestra voluntad. Otros seres que también se le acercaban y que los podía ver, los veía muy sombríos, ellos que ahí, pero que estaban arrepentidos, que querían salir de esa penumbra, de ese lugar y no sabían cómo. Y le pedían ayuda y decía, bueno, pues hagan oración a Dios. Había otros seres que tenían un poco más la mente más despierta y le decían a ella, pues mira, todos los que se te han acercado te inducen a cosas malas, no les hagas caso, trata de estar como con esa pubertad, esa limpidez de tu pensamiento, sigue estudiando, síguete preparando. Tú fuiste enviada a esta familia porque traes luz en tu espíritu. Son miembros de esta familia, creo que son 4 hijos y el matrimonio. Ellos tienen muchos conflictos y el hombre es el varón, o sea, el papá era un ser que venía con mucha luz y la mamá era un ser que a formar esta familia para que seas luz tus hermanos, así que no te corrompas, tú sigue por el camino del bien, no hagas el mal y lo que te han dicho estos seres que se comunican contigo y que tú puedes ver, que sea una enseñanza para ti. Es lo que puedo comentarles. A veces nosotros no razonamos lo que hacemos y resulta que, por ejemplo, no estoy juzgando, pero Jorge es mi amigo y muy querido amigo. Yo diría, a veces hacemos cosas que tenemos que analizar, decir, bueno, esto es bueno para mí, esto me trae buenas cosas.
esto aporta a mi vida, eso me ayuda a vivir mejor. Son preguntas que habría que tener presentes y hacernos. Es lo que puedo comentar. Gracias. Gracias, José Luis. Sí, efectivamente, el razonamiento, ¿verdad? Hace rato ahorita nos escribía Tere la pregunta de cómo distinguir uno del otro y le escribía que en general la diferenciación es por medio de la razón, la observación y la meditación. O sea, es algo así como que no es que nada más porque observemos tal cosa ya vamos a decir que es bueno o que es malo. Tenemos que desarrollar como espíritus el razonamiento, la observación, la meditación en general. Todo lo que tiene que ver con ese de distinguir uno de lo otro. Y la otra es de que pues las inspiraciones siempre son sutiles, las inducciones o inducciones son pasionales. Finalmente por sus frutos es que vamos reconociendo si son de uno u otro, de otro bando, por así decir, esos pensamientos. Pues se nos terminó el tiempo, les agradezco mucho sus participaciones. Nada más nos queda propuestas para la próxima reunión. Si hay algún tema que les gustaría tocar en especial. La secuencia que hemos llevado de estos temas ha sido muy muy buena. No nos ponemos de acuerdo, pero con sus participaciones han pasado temas muy interesantes. Por favor, si alguien tiene algún tema que nos haga la propuesta, adelante. Yo propondría, aunque no llego tarde, porque de la tentación, porque están hablando del pensamiento. ¿Dónde se encuentra la tentación? ¿Dentro o fuera? Puede ser un tema interesante. ¿Qué crees que se escucha muy entrecortado, José Luis? A ver si entendí. ¿El tema de dónde se coloca la tentación? ¿O cómo fue eso? Sí, ¿dónde se encuentra la tentación? ¿Dentro o fuera del espíritu? Ah, ok. Sí, está bastante bien. Jorge Pacheco, adelante. Bueno, pues no podemos decir dentro o fuera, porque el espíritu no tiene dimensión, no tiene forma, no tiene peso, medida. Es interesante, lo abordamos con mucho gusto. ¿Ibas a comentar algo, José Luis? Ah, ok. No sé, como tengo aquí ruido en la casa, ya se cae. No sé, ¿hay alguna otra propuesta o nos quedamos con este tema que nos propone nuestro hermano José Luis de la tentación? ¿Cómo ven? Bueno, pues se queda. Él dice que el que calla otorga, ¿verdad? Pues muchas gracias, hermanos. En verdad que se los agradezco mucho, que todas las participaciones que ustedes nos hacen nutren muchísimo. Si no fuera por las participaciones, pues no avanzaríamos en prácticamente nada. Nos vemos dentro de 8 días con el tema de las tentaciones. Y bueno, en general lo vamos a abarcar como tentaciones nada más. Y ya vamos viendo cómo lo vamos desarrollando. Un fuerte abrazo, feliz domingo, que la pasen muy bien con todas sus familias. Y pues nuevamente también mandarles bendiciones, tratar de mandarles ese abrazo espiritual. Que estén muy bien y también si gustan quedarse a las 10 iniciamos una reunión de 10 a 1. Están cordialmente invitados y pues nos vemos dentro de 8 días. Les notifico nuevamente igual por WhatsApp y Facebook. Un abrazo. Gracias, hermanos. La bendición de nuestro Padre sea entre nosotros. Gracias, hermano Oscar. Muy interesante el tema. Muchas gracias a todos los hermanos. Que tengan una semana bendecida. Dios con todos. Gracias.
Muchas gracias, buen día y gracias por compartir. Un fuerte abrazo de luz. Hasta luego.